Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. En este día, domingo, estamos comenzando la última semana de octubre. Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues con ello. Ustedes, me imagino todos muy bien, un fin de semana ya. Los colocolinos sobre todo. Sí, felicitaciones al pueblo colocolino que está saboreando, acercándose a una copa. La semana que acaba de pasar, que partió con el 18 de octubre, los 2 años de conmemoración, celebración, cada uno tendrá su propia fórmula, estuvo bastante marcada en la discusión política, sobre todo por los hechos de violencia que allí se generaron. Entonces, allí hubo la discusión que obviamente se centró también en la presidencial y la ley de indulto, que tiene que ver también con los hechos de violencia de 2 años atrás. De todo eso vamos a hablar hoy día. También comienza una semana que será clave para el cuarto retiro. Y estamos a 4 semanas de la elección presidencial, solo 4 semanas. ¿Qué pasa con las últimas encuestas? ¿Kast sigue liderando o está ahí en el primer lugar con Gabriel Boric? Hay 2 nuevas que las vamos a conversar pronto aquí en el panel, que hablan de qué está sucediendo en las distintas encuestas. Aquí comienza Estado Nacional. Ha pedido que hagamos todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto ojalá sea retirado o puesto en votación y sea rechazado. Naturalmente que compartimos esa preocupación y nos parece que es una muy mala señal a la ciudadanía. Es obvio y es bastante burdo que el gobierno intente hoy día ocupar sus canales de comunicación y todo el aparato oficialista para tratar de ganar ventaja en la campaña electoral. El proyecto de ley es ilegal e inmoral. Si no retiran el proyecto en las próximas 24 horas, creo que el gobierno tiene que evaluar ponerle suma urgencia a través de una indicación. Reafirmar nuestra exigencia de libertad sin condiciones de todos los presos y presas políticas del levantamiento del 18 de octubre. Lo que no pueden hacer, a nuestro juicio, es presentar una ley de indulto que podría liberar a muchas más personas que los que cometieron actos delictivos en esos días. Los violentos que están en la calle y también en la moneda no tendrán la última palabra. Ya estamos aquí en el estudio con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Ministro, buenas noches. Hablando primero de fútbol, ¿Cómo está, ministro? parece, ¿eh? Buenas noches. Muy buenas noches. Creo que el ministro es colocolino. Así es, así que estamos contentos. En una semana difícil la terminamos con un triunfo colocolino. Oiga, y hablando de la semana difícil, ¿cómo ve el actual ambiente político que hay? ¿Se está polarizando? Se está polarizando a medida que se acercan las elecciones. Lo que hemos visto a veces es un debate, a mi juicio, un poco pobre, enfocado más bien en las vías personales de cada uno, y no tanto en las propuestas y en las ideas. Todavía queda tiempo, pero vemos algo más profundo, que hay una especie de descomposición en la clase política, en las instituciones, en la forma en la que nos relacionamos con ellas y en la forma en la que todos nos tratamos finalmente. Oiga, ¿y los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, ayudan en algo o no, o ayudan a esa polarización, responsabilizando a 2 candidatos presidenciales de la violencia del día 18 de octubre? A ver, yo creo que ayudan porque permiten que sepamos quién es quién en esta materia. No se trata de hablar sobre candidatos presidenciales. Se trata de 2 parlamentarios, una senadora y un diputado que son parlamentarios 24 horas del día y que salieron a condenar la violencia en términos muy tibios. Y por eso el subsecretario del Interior hizo algo a mi juicio correcto, que fue decir 2 cosas. Primero, ¿por qué hacen esta diferencia entre la violencia del lunes pasado y la de los 18 de octubre anteriores? Si quemar un metro el año 2019, el 20 o el 21 es igual de grave. Y lo segundo que hace es señalar que esa condena es tibia. Si usted ve el Twitter de Gabriel Boric condenando la violencia, se remite a los bienes públicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los saqueos de los supermercados entonces le parecen legítimos? Entonces, naturalmente, que cuando nosotros somos continuamente emplazados, se hace campaña a costa del gobierno, nosotros tenemos todo el derecho a hacer la siguiente pregunta. ¿Quieren perseverar en el indulto? Porque, ante todo, el 18 de octubre cae cuando cae. Si hay 5 elecciones 5 semanas después, no es responsabilidad nuestra. Lo que sí es responsabilidad es que sepamos quién está a favor de la impunidad y quién no. ¿No es intervención electoral que un subsecretario se refiera en particular a 2 candidatos de oposición? ¿Lo han pensado, sí? ¿Lo han evaluado, sí? Para nada. Lo que hizo el subsecretario del Interior fue pedirle a la oposición, en particular a quienes la lideran, que por fin condenen la violencia con todas sus letras y sin letra chica. Es más,
Yo creo que es bueno que sepamos en qué consiste el proyecto de indulto, porque han surgido una serie de mitos que son completamente falsos. Ya vamos a ir al proyecto de indulto, pero le quiero preguntar primero por los dichos del vocero de gobierno, Jaime Belolio, que ayer en el diario El Mercurio le preguntaron si gana Boric, ¿está en riesgo la democracia? El ministro dice que él cree que no, pero dice que lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso. ¿Qué quiso decir el vocero? A ver, ¿Que con Boric iba a subir el clima de violencia? Yo suscribo plenamente el hecho que si el próximo presidente de la República es alguien que no ha condenado la violencia con todas sus letras, naturalmente que esa violencia no va a disminuir. Me parece que es de toda lógica. ¿Y eso es el caso de Gabriel Boric, según usted? Si Gabriel Boric sigue haciendo condenas a la violencia a medias tintas, naturalmente que yo no quiero que sea así, pero si alguna vez gobierna, por supuesto que la violencia, yo creo, debe ser en aumento. No es algo que queramos, pero si tú le dices al país que en determinados casos no importa delinquir, no importa tirar bombas molotov, no importa hacer saqueo, y en otros sí, si se trata de bienes privados, se hacen diferencias con los bienes públicos, naturalmente que el ejemplo que se le está dando a la ciudadanía es el que la violencia está permitida. Más todavía si eres partidario de este indulto. Si tú eres presidente de la República el próximo año y eres partidario de hacer este indulto a quienes queman trenes en lugares habitados o no habitados, edificios públicos, edificios privados, trenes, quema de automóviles, bombas molotov, homicidio frustrado como el caso de las 2 carabineras que terminaron con sus caras quemadas. Y si tú eres partidario de ese indulto, no veo cómo vas a ser capaz de aplacar la violencia. Vamos a la ley de indulto. La senadora Proboste, la candidata Proboste, habla y se enfoca en las prisiones preventivas, que ahí está el problema. ¿Ustedes comparten con ella que ahí hay un problema y que el gobierno pudiera eventualmente presentar proyectos para mejorar y acelerar lo que está ocurriendo, no solo con los que estuvieron presos a partir del 18 de octubre del 2019, en general con los presos con prisiones preventivas en Chile? A ver, lo que tú dices al final es muy relevante, pero quiero partir por decir que es completamente falso que el proyecto de ley que presentó Yarna Proboste se limite a las prisiones preventivas. Dice expresamente a personas en prisión preventiva y condenados. Lo dice en 3 ocasiones el proyecto de ley, una primera cosa, ¿no es cierto? En segundo lugar... Pero yo no le pregunté si es que ella había dicho o no había dicho. Yo sencillamente le pregunté a usted qué le parece si hay que resolver ese problema. Pero es que parece ser que usted está muy enfocado en hablar de Yarna Proboste. Yo no se lo pregunté en función de su candidatura. Son 2 cosas que quiero decir y quiero hacerme cargo del problema general que existe en materia de prisión preventiva porque como subsecretario de Justicia me tocó verlo y queremos solucionarlo. Lo que estoy diciendo es que no es cierto, primero, que se haya referido solo a las prisiones preventivas y no es cierto que se refiera a todas las prisiones preventivas, sino solo a aquellas que cubre ese proyecto de ley, que son los delitos que he mencionado en el contexto de lo que ellos llaman manifestaciones y protestas en un tiempo determinado. Respecto a las prisiones preventivas en general, es cierto que en Chile y en Latinoamérica existe una tasa mayor de prisiones preventivas en general, no respecto de quienes tiran bombas molotov, sino respecto de todas las personas que están acusadas de algún delito. Y eso se debe a distintas razones de política criminal que queremos cambiar y lo vamos a hacer a través de la presentación del Código Penal en las próximas semanas. Pero quiero ser muy claro, se trata de un problema general del sistema de justicia. Obviamente no se puede abusar de la prisión preventiva, pero tampoco le podemos decir al país que estamos preocupados de algo que es distinto a lo que dicen los proyectos de ley que se firman. Ministro, ¿y si el indulto, porque esto todavía tiene que pasar, ¿cierto?, por el Senado, si el indulto tuviera incluido reparación para los afectados, por ejemplo, ya que sufrieron daños en sus locales, para los afectados también que sufrieron daños por parte de agentes del Estado, de la policía, y fuera caso a caso, con el foco puesto en delitos menores, como por ejemplo que no esté incluido el daño a una persona, claro, desórdenes. ¿Ustedes estarían dispuestos a evaluar una ley de indulto? A nosotros nos parece que existen reglas generales del derecho para reparar a todas las personas que han sido víctimas, por ejemplo, por la destrucción de sus pequeños negocios, almacenes, en fin, y no nos parece y ni vamos a respaldar nunca la impunidad. Obviamente hay delitos de mayor gravedad que otros, sí, pero lo que se está discutiendo es inaceptable y nosotros no vamos a avalar modificaciones a ese proyecto porque no tenemos que confundir las cosas, las reparaciones con los indultos. De hecho, la ley permite indultar casos de condenado al presidente de la República en forma individual, como dice usted, así que no se requiere ninguna modificación en ese sentido. Pero no somos partidarios... ¿No están abiertos a la discusión si se acotara a algún tipo de delitos? O, por ejemplo, en el caso, algunos casos que sostienen quienes defienden el indulto, que hay gente que está en prisión preventiva todavía por largo tiempo, que con pocas pruebas, o incluso hay quienes sostienen que con pruebas que solo son el testimonio carabinero, que hay algunos que ni siquiera tienen prueba y que siguen en prisión preventiva porque
porque el gobierno, digamos, impuso la ley de seguridad del Estado. Las decisiones en virtud de las cuales hay personas que están privadas de libertad o condenadas, ya sean prisiones preventivas o condenadas, las han tomado el Poder Judicial, los tribunales de justicia. Y a nosotros nos parece que el Congreso no puede referirse a decisiones que ya han adoptado los tribunales. Puede referirse al tratamiento de delitos en el futuro, pero no puede interferir. Claro, pero es el gobierno el que Estado. invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado y que hace que se aumente en el fondo la gravedad, ¿cierto? El grado de gravedad de un delito, y eso hace que tal vez gente que, si no estuviera bajo esa ley, estarían tal vez formalizados, pero estarían en sus casas y no estarían en prisión preventiva. Bueno, es que esa es la ley que nos obliga a nuestro ordenamiento jurídico a invocar. Es una ley además que es muy curioso, porque hemos visto que la izquierda ha querido derogar, pero cuando quiso acusar constitucionalmente a Víctor Pérez, justamente la que invocó. Las leyes hay que aplicarlas no cuando conviene, cuando no conviene, hay que aplicarlas. Es la ley vigente y nosotros no vamos a estar nunca con la impunidad. Una de las cosas que viene esta semana, unos desafíos que tiene usted como ministro, es el cuarto retiro, que está en el Senado en comisión, se va a ver. ¿Cómo va esa discusión? ¿Tiene los votos, consigue los votos, avanza? ¿Cómo lo ve? No quiero especular sobre si están o no los votos y para cuáles o tales enmiendas están. A nosotros nos parece que es un proyecto muy malo y creemos que más allá de que se acercan las elecciones, debiera imperar la seriedad en el Senado. La seriedad porque ya hemos visto los efectos nocivos de retiros anteriores y que además se van a ver agravados con este cuarto retiro. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha sido clarísimo en varios de estos efectos. Los créditos hipotecarios a 20 años es probable que dejen de existir. Hemos visto también... A 30. Y a 20 también, lo decía hoy día el presidente del Banco Santander. Hemos visto también que las tasas de interés están subiendo muchísimo. Los dividendos van a terminar aumentando en un 20% fácilmente. Entonces, a propósito de un cuarto retiro, que puede ser una salida electoral fácil, en circunstancias con un ingreso familiar de emergencia extendido, en cobertura, en monto, van a estar pagando al final los más pobres de Chile en materia de créditos, de tasa de interés. Pero pese a todo su argumento, ministro, usted, que tiene la misión, digamos, de convencer también a los legisladores, no ha logrado convencer ni siquiera a los de su coalición. Bueno, nosotros esperamos, para que voten en contra. Nosotros esperamos lograrlo esta vez. Fue aprobado por 2 votos finalmente en la Cámara de Diputados y creemos, y siempre vamos a creer, que en la persuasión debiese imperar. Pero créame, es muy difícil cuando en épocas electorales los retiros de fondos de pensiones se transforman en una forma fácil de hacer populismo. Ahora, la tiene un poco más fácil de lo que pensaba, porque vemos que Carolina Goich, por ejemplo, que es de oposición, hoy día declaró que vota en contra. Entonces, es un voto menos que necesita. Sube la presión a conseguirse los votos, aunque sea de su sector. A ver, nosotros creemos que va a haber votos de oposición en contra del cuarto retiro. Yo creo que después de las elecciones presidenciales va a venir un poquito de calma. ¿Desconfía entonces de su propio sector? Yo desconfío del populismo. Y en todos los sectores a veces ha estado imperando el populismo, y para esto hay un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos parlamentarios, cuántos senadores que en su minuto dijeron que estaban en contra del cuarto retiro de forma rotunda y clara si se extendía el ingreso familiar de emergencias, como por ejemplo la senadora Proboste, hoy han cambiado de posición? Eso es porque a medida que se acercan las elecciones el populismo empieza a cambiar. La verdad, y vuelvo al ejemplo de la senadora Proboste, ella fue partícipe de los famosos mínimos comunes, donde se extendió el ingreso familiar de emergencia en su cobertura, en su monto, precisamente para terminar con los retiros de pensiones. De nuevo interpela a la senadora Proboste, que es la candidata presidencial. Proboste es claramente subjetivo, pero yo le pregunto por Osandón, por Durana, Sandoval. Nos parece que el senador Osandón efectivamente había dicho una cosa, luego hizo otra. Lo vimos también en algunos parlamentarios, en algunos diputados, también en algunos de la coalición. Pero naturalmente siempre me preocupan más aquellos que son los líderes de mayor relevancia nacional, no es nada personal. Gabriel Boric llamó a considerar el apoyo al cuarto retiro del proyecto, emplazó a los senadores de oposición que anunciaron su rechazo, como por ejemplo Carolina Goich, y les dijo, los llamó a escuchar a quienes representan. Bueno, el diputado Boric también era uno de aquellos que dijo que mientras hubiera un IFE vigente no se requería un cuarto retiro, pero lo vemos que ahora que se acerca la fecha de las elecciones, lo vemos un poquito más preocupado de los votos más que lo que realmente importa a los chilenos. Otro de los temas que va a tener que enfrentar, ¿cierto?, y tal vez más complejos, es frenar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Ministro, ¿tiene seguridad que no habrá votos oficialistas a favor de destituir al presidente? Nosotros nunca tenemos seguridades, pero sí creemos que la coalición, no solo la coalición, esperamos que también algunos parlamentarios de oposición se den cuenta de 2 cosas básicamente.
Primero, que se trata de una acusación constitucional no solo infundada, sino claramente que busca fines electorales por 3 razones. La fecha en la que se presentó fue fríamente calculada para que se vote ante las elecciones y así fue reconocido, entre otros, por el diputado Daniel Núñez. Segundo lugar, los 11 diputados que firman la acusación van a la reelección. En tercer término, todos los hechos relacionados a este asunto, y no solo eso, sino lo que apareció después de Imán, lo que apareció después del muelle de Dominga, en fin, todos fueron conocidos el año 2017. Ya el diputado Núñez el año 2017 se quejaba de estos asuntos, pero no era suficientemente importante para una acusación constitucional ni contra Michelle Bachelet ni contra Sebastián Piñera al principio de su gobierno. Obviamente se está haciendo un uso electoral y todo en un contexto... ¿Qué buscan los que están acusando al presidente? Buscan 2 cosas. Fines electorales, pero también algo que es más profundo y más grave, y era con eso que quería terminar. Buscan romper una tradición democrática que consiste y caracteriza a Chile en que los presidentes terminan sus mandatos y hacen una entrega democrática, tranquila y pacífica a quien sea que lo suceda en la cadena presidencial. Por supuesto que buscan terminar con eso y con eso van a abrir una puerta que es muy difícil de cerrar y ya hemos visto lo que ha pasado en otros países con eso. Y todo esto en un contexto en que en 2 años hemos vivido lo que Chile vivió entre 1918 y 1929. Una crisis sanitaria, 1918, una crisis social, 1924, que devino la Constitución del 25, y una gran crisis económica en 1929. Todo eso lo hemos vivido en 2 años. Y así todo se busca el oportunismo electoral, se busca romper con los puentes democráticos. Otra vez va a necesitar los votos de su sector también, porque si todo su sector se ordena, porque usted siempre que dice que es la izquierda o es la oposición, en su sector, vuelvo a decirle, bastaría con eso. Pero nuevamente, otra vez el senador Osandón, que probablemente es el más prominente de su sector o el que más habla de estos temas, dice que no me va a temblar la mano en aprobar una acusación contra el presidente. ¿Ha conversado con el senador Osandón? Lo que dijo el senador Osandón lo complementa, porque dice que no le va a temblar la mano si tiene a la vista antecedentes que lo ameriten. Y no existe ningún antecedente que amerite una acusación constitucional, sino todo lo contrario. Y en ese sentido esperamos contar no solo con su voto, sino también con el de él y ojalá con algunos de oposición. Y esperamos, nunca podemos estar seguros, contar con que nuestra coalición no solo defienda al presidente de la República, sino que defienda la institución de la presidencia de la República. Yo, fuera diputado, no quisiera ser recordado por la historia por haber aprobado una acusación, una destitución de un presidente. La comisión revisora de la comisión de la Cámara que está viendo la acusación ha determinado invitar a los hijos o a la familia del presidente de la República. ¿Van a asistir? No lo sé, no me corresponde a mí la decisión, pero me parece evidente que lo que se pretende hacer es un uso político de una situación particular. Hemos visto mucha inasistencia a esta comisión y nadie se ha quejado. Hemos visto que quienes han asistido, se han quejado por de ejemplo, que no, de que muchos que no han ido. Pero no especialmente los parlamentarios. El fiscal Abbott, por ejemplo. Pero no he visto quejas. El fiscal Guerra tampoco fue. No he visto quejas de los parlamentarios que invitaron a los hijos del presidente de la República quejarse de muchas ausencias. Pero sí vimos, y es muy importante lo que ha pasado esta semana, que todos quienes expusieron le quitaron el piso a la acusación. Pienso en Ricardo Escobar, que fue director de impuestos del presidente Lagos, el actual director de impuestos internos, Barraza, que también lo fue del gobierno anterior, el propio exministro Mena también le quita el piso a la acusación cuando se desdice del hecho que había dejado listo un decreto en circunstancias que en realidad el 5 de marzo los ministros no se pusieron de acuerdo en decreto alguno. Y esperamos que la presidenta de la comisión sea ecuánime y siga invitando también a profesores de Derecho Constitucional, que lo hemos estado echando de menos. Pero usted no tiene información si van a ir. ¿Les llegó la invitación oficialmente? Desconozco si les llegó la invitación. No es una decisión que me corresponda. Pero ¿cuándo conversa con el presidente estos temas? Por supuesto, converso con el presidente los detalles de la acusación. De este tema en particular no he conversado. Pero sí me atrevo a título personal a decir que se trata de pirotecnia, que lo que pretende es incomodar la posición del presidente de la República, que no tiene ningún sentido necesariamente que comparezcan si se ha establecido además que se trataba de una operación legítima, que cumplió con la legislación tributaria, pero más importante que de eso, que no jugaban ningún rol en la administración de ninguna forma. Ministro, y cuando usted ha conversado con el presidente sobre la acusación, ¿qué dice él? El presidente está muy entero. Naturalmente le preocupa el clima, el uso político de esta herramienta de última ratio, pero tiene mucha fuerza y hemos conversado, por supuesto, muchísimas veces de este tema de la acusación. Me toca mantenerlo al día de lo que ocurre y también ahora nos toca derechamente ir preparando el escrito de contestación. ¿Cuándo lo van a presentar? Porque tiene fecha plazo hasta el 28.
Es probable que hagamos uso del plazo completo o eventualmente podamos presentarlo un día antes, pero no más que eso. Ministro, ¿cómo explica usted que las utilidades de una inversión que hace la familia del presidente, por minoritaria que sea, dependan en una proporción, por chica que sea también, de una decisión que tome su administración? ¿Le parece que desde el punto de vista político fue una imprudencia? A ver, lo primero es decir que nadie relacionado a la familia del presidente tomó la decisión relacionada a esa cláusula. El presidente Piñera ni su familia, y menos todavía el presidente de la República, son quienes vendieron Dominga. Dominga lo vendió una empresa que se llama Minera Activa y que es controlada y dirigida por otras personas y respecto a los cuales efectivamente... Yo no he dicho yo no he dicho ni que la familia ni que él vendieron. Entiendo que tiene que ver con una empresa, que tiene muchos otros socios, por eso dije, por minoritaria que sea. Tenían un director en esa compañía, por lo tanto la pregunta es si es que desde el punto de vista político no fue una imprudencia que quedara un espacio, al menos de pago de esa venta, sujeto a una decisión administrativa del gobierno. Sí, lo que pasa es que como estableció el fiscal Guerra, no solo en el proceso del año 2017, sino también en una entrevista que dio en el diario El Mercurio, le quedó totalmente acreditado que el presidente de la República no tenía participación ni conocimiento sobre esta operación. Entonces, el presidente de la República no puede haber incurrido en una imprudencia en política de los... No le pregunté imprudencia. La cadena. Tampoco los hijos del presidente, que no son quienes llevaban el detalle de la operación. Ahora, si funcionarios de Minera Activa debiesen ponerse o no en ese lugar, eso ya es algo que tendrán que responder. Sí, pero los hijos del presidente, digamos, si están formando parte de una empresa, de nuevo, por minoritarios que sepan, no debieran pensar, y uno piensa que los abogados también que están en torno a él, que no son cualquier persona. Se está vendiendo un proyecto cuya tercera parte o tercer pago, pero que depende de que haya una decisión administrativa del gobierno de su papá. Perdón. Entonces, no hay algo ahí La decisión reposa en la institucionalidad ambiental. Es bueno hacer esa precisión. Pero además, la imprudencia... Sí, pero tiene que pasar por el Comité de Ministros, de hecho. La imprudencia la habrán cometido quienes estaban diseñando esa operación. No han hablado del tema, pero ellos... Es posible que no hayan tenido una mirada suficientemente política, pero lo que sabemos... la transacción se haya hecho en un paraíso fiscal como Islas Vírgenes, ¿también no le parece poco prudente? No, eso en particular no me parece necesariamente imprudente por una razón. Porque estos paraísos fiscales, y en esta operación en particular, cuando remesan los dineros de Chile, pagan y cumplen todas las obligaciones tributarias, como ocurrió en este caso. ¿Por qué se hacen entonces fuera de Chile? Y no en la notaría de... Porque Minera Activa es una empresa chilena que reparte dividendos a empresas chilenas, como es el caso de la familia Piñera. Ellos no hicieron ninguna operación en el extranjero, ni mucho menos. Lo hizo Minera Activa. Pero se hace por una razón. Se hace porque se quería listar la sociedad en Toronto o bien buscar inversionistas extranjeros. ¿Hay posibilidad que dentro de lo que resta de la administración Piñera, esa zona donde está Dominga, se declare zona protegida? A ver, no me corresponde a mí decirlo, hay una institucionalidad ambiental que hay que respetar y yo creo que si los ministros empezamos a opinar sobre eso, lo que estamos haciendo es justamente apartarnos de lo que corresponde, que es que las instituciones funcionen y tomen las decisiones conforme a la ley. Ministro, para terminar, nos quedan muy pocos segundos, pero ¿siguen confiando en el gobierno en que la ministra Carla Rubilar no utilizó recursos públicos para la campaña de su pareja? La ministra Rubilar ha explicado con toda claridad, hizo un video en qué consistió... En un video en que no permitió preguntas, ministro. Bueno, está bien, cada uno explica las cosas como mejor quiere explicarlas, pero nosotros creemos que no hizo uso de dineros públicos, ella sí lo ha dicho, y nosotros no tenemos por qué no creerle. Y algunos critican el largo silencio de la ministra, porque usted dice, habló claramente, habló grabando un video. Un ministro, una ministra en este caso, no debiera someterse al escrutinio de los periodistas. Una ministra que ha sido vocera, tiene dotes particulares de vocería. Bueno, yo creo, seguramente la ministra la semana seguirá comentando este asunto. ¿Usted cree? Me imagino que personalmente debe estar afectada también. ¿Cómo está la relación en el equipo político de ustedes y la ministra Rubilar en particular? Excelente. ¿No hay ningún quiebre desde ese punto de vista? Ninguno. Ministro Osa, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Vamos a nuestro panel, porque tenemos todos los temas de la agenda de la semana que pasó y la que viene en un minutito más. Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, como Jasna Proboste, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. Lo que hace el subsecretario es provocar. Es intervención electoral, le echa benzina al fuego. No basta con tuitear, con decir condeno la violencia
al mismo tiempo que propongo un proyecto de indulto. ¿Y ahora qué hace el gobierno? Lo que hace siempre, culpa a los demás, responsabiliza a los candidatos de la oposición, como si ellos gobernaran Chile. Boric y Proboste nunca han condenado la violencia, pero eso no quita que el gobierno tiene que cumplir un rol. Una vez más, el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol. Pasa con Gabriel Boric, que siempre saca los temas hacia el lado. Son responsables de seguir incentivando la violencia por generar señales de impunidad. Ya estamos. Sí, ya estamos aquí en nuestro salón, ¿cómo se llama este espacio de conversar, panel. Te comento, lo que importa son las personas que están y los temas que vamos a conversar. Presentamos de inmediato a los invitados. Por este lado, Catherine Martorell, representante de la candidatura de Sebastián Sichel, de vuelta porque la tuvimos ausente en algunos episodios. Pero está muy bien representada por Pedro Brown. Por supuesto. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Muchas gracias. Marcelo Mena también, representante de la candidatura de Yasna Proboste. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? De pelo corto. Ignacio Busto, representante de la candidatura de Marco Enrique Sominami. Ignacio, bienvenido a este panel. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Cristian Valenzuela, del comando de José Antonio Kast. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, muy contento hoy día por los resultados que tienen alegre a Chile. ¿Eres colocolino? Triunfo Colo-Colo. Sí. Es muy Colo-Colo. Estoy de acuerdo. ¿Y no hay ningún cruzado aquí? Acá, partido cruzado. Luego va a salir campeón, así que está bien. Te damos brazos para la semana. Están ahí, cabizbajos. Y ya se integrará en unos segundos la diputada Camila Vallejo, representante de la candidatura de Gabriel Boric. Ya, viene por ahí. Sí, ya entra. Sabemos que ella está aquí, pero se va a integrar en un minutito. Exactamente. Yo quiero plantear el primer tema. Violencia del 18 de octubre, lo que se vio de violencia, no estoy diciendo que haya sido solo eso, sino que junto a una manifestación que fue masiva. Adelante, diputada. Pase nomás. Adelante nomás. Se va. Adelante. Detrás de esa cámara. Eso, ahí. Ya. Aquí la estamos. ¿Qué tal, diputada? Por aquí. Para todos los que dicen que no estamos en vivo, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a la diputada Camila. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estamos abriendo el panel de discusión con el tema de los incidentes de violencia que se dieron el 18 de octubre y el proyecto de indulto. Quiero partir preguntándole de quién es la responsabilidad de los incidentes, de los actos de violencia que vimos el 18 de octubre. Catherine. Bueno, yo creo que la responsabilidad es de quienes cometen esos actos, evidentemente, pero por cierto que es muy complejo que se dé una sensación de impunidad tan grande como decir a todas las personas que han cometido delitos, como los que están establecidos en el proyecto de ley, que es incendio, homicidio frustrado, el tomar una micro y chocarla o un transporte público, en fin, todos esos pueden ser ya sean imputados o condenados, que esto es muy importante, indulto general. Da una sensación de impunidad que finalmente permiten estos hechos de delincuencia. O sea, ¿usted coincide con el subsecretario Gali que responsabilizó a Yasna Proboste y a Gabriel Boric, entre otros, de los actos de violencia del 18 de octubre? Yo coincido con el subsecretario Gali en que cuando se da una señal de impunidad de ese nivel, por cierto que eso incentiva la delincuencia y eso fue lo que vimos. Eso es delincuencia pura y dura. Marcelo Mena, hágase cargo. Sí, claramente estamos en contra de todo tipo de violencia y el contexto de la ley de indulto no tiene nada que ver con lo que ocurrió el lunes pasado. Acá hay un gobierno que quiere culpar a otros lo que le corresponde y también las personas que llevan a cabo esta violencia son las principales personas culpables por esto. ¿Pero a usted le parece razonable presentar un proyecto de ley que libere de la condena, de la impunidad o que le dé impunidad a una persona que ha cometido un homicidio frustrado, que ha atacado a carabineros, que ha cometido delitos de incendio, que no esté condenado o que esté condenado derechamente? Entre el año, que está bien? Si ponemos el contexto de lo que es esa ley de indulto... La señal política que se está dando no es una señal de impunidad. No, porque estamos hablando de que hay un periodo acotado hasta diciembre de 2020, hubo 18.000 imputados por violencia en el año 2019, 20.000 año 20, por lo mismo, y solamente un tercio de las personas terminaron con penas afectivas que tienen que ver con cárcel, y por tanto hubo un abuso de la prevención Dice preventiva. condenados e imputados. Para los dos casos. Exactamente, hubo un momento que se vio sobrepasado el sistema judicial en un contexto de violencia,
política de todo tipo, inclusive también violación de derechos humanos, y por tanto esto tiene poco que ver con lo que se está dando hoy día, octubre 2021, más de un año después de eso, y por tanto no veo por qué tendría que tener que ver con eso, entendiendo de que hay un gobierno en ejercicio que tiene funciones de cuidar a la gente, y eso es lo que no está haciendo hoy día. ¿No hay una diferencia, a tu juicio, Marcelo, entre lo que ocurrió el lunes pasado y las personas que cometieron delitos y los que cometieron los mismos delitos 2 años antes? Hay una diferencia porque hay un contexto de un estallido social que se dio, que terminó con una convención constitucional. Hay elecciones que se han dado desde entonces, hay una constitución que se está discutiendo hoy día y por tanto las condiciones son completamente... Catherine, para que conversemos nosotros. Sí. ¿Cristian Valenzuela? Sí, muy interesante lo del contexto para justificar todo tipo de delito. Yo soy de la teoría personal que aquí hay autores, como dice la Katy, que son las personas que cometen estos delitos. Aquí hay cómplices activos, que son los que participan, instigan estas marchas. Yo no me recuerdo si la diputada estuvo el lunes, pero sí me acuerdo haber visto a Daniel Jau en la Plaza Baqueano acompañando a mucha gente, algunos manifestando muy pacíficamente y otros cometiendo delitos también, porque también es un delito interrumpir las calles, también es un delito saquear los locales que están cercanías, también es un delito quemar lo que queda de la estatua a esta altura. Y cómplices pasivos, que son los que desde el lugar político en que se instalan presentan este tipo de proyectos. Si uno mira este proyecto, Marcelo hoy día dice, está acotado, no tiene nada que ver con lo del lunes. Es un proyecto que perfectamente podría presentarse en 2 semanas más. No hay contexto para presentar ese tipo de proyectos. Al menos a mi juicio, aquí hay delitos graves. Catherine también. ¿Para ti no hay diferencia, Cristian? Homicidio frustrado es un delito gravísimo. Y yo creo que dejar a gente que cometió ese tipo de delitos en total impunidad, por la razón que sea, no se justifica. ¿Diputada Vallejo? Sí, estuve en la manifestación del lunes y a mucha honra porque creo en el derecho que tengo de manifestación y de expresar también las demandas que uno tiene como ciudadano, no solamente en el Parlamento, siendo parlamentaria. Yo creo que hay que, primero, respecto a la ley de indulto, reconocer que estamos en una crisis grave en materia de derechos humanos, no antes vista desde la dictadura, hacia adelante. Y en ese contexto de graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos es que se levanta el proyecto de indulto general, en ese contexto y no en otro. Pero entonces, ¿por qué una cosa lleva a la otra? Quienes traten de mezclar y utilizar políticamente con intervencionismo electoral desde la moneda los derechos humanos. La situación del lunes, la situación de las manifestaciones del 18 de octubre para sacar ventajas político-electorales, mezclando peras con manzanas, me parece grave. Me parece grave. Dicho esto, yo no avalo la violencia como método de acción política. Y evidentemente los delitos son delitos. Perdón. Pero yo creo que es importante señalar, porque me parece muy responsable que se culpe a 2 candidatos presidenciales, particularmente de oposición, de hechos que no son particularmente de estos momentos de la historia. ¿O tenemos problemas de memoria? Porque la verdad es que cuando vivimos la situación catastrófica del terremoto y tsunami en Chile, ya veíamos masivos saqueos. Cuando hay situaciones de crisis, lamentablemente, hay sectores de nuestro país que reaccionan de esa manera. Entonces, caer en el simplismo y de manera ramplón empezar a acusar a otros de que son responsables políticos de eso, es desconocer un fenómeno político, social, sociológico, lo que quieran, cultural, que viene de hace mucho antes. Perdón, pero por lo tanto, cuando hablamos de violencia, hablar de derechos humanos, no basta una poda. No se habla de los derechos humanos de las pymes, de los derechos humanos de las personas que fueron víctimas de homicidios frustrados, de los derechos humanos de las personas que fueron víctimas de incendios, de los derechos humanos. Me parece más grave querer comparar este proyecto de ley de indulto con los derechos humanos, que es lo que planteaste. Yo les pediría que hablaran de uno porque si no, no entendemos ni siquiera nosotros. Me imagino en las casas es peor. Es que ya están interrumpiendo. Lo que voy es que uno cuando habla de violación a los derechos humanos son los que cometen los agentes del Estado. Yo no me voy a cansar de explicar esto porque ustedes siempre mezclan. No, usted diputado lo mezcló cuando dijo que esta si ley el de indulto tiene el relación con la gobierno violación quiere de derechos reparar humanos. daños, quiere realmente combatir aquello que han sufrido las pymes y que me parece grave. Me parece grave. Se querellan, plantean propuestas de reparación y ojalá también para las víctimas de violación a los derechos humanos, porque no había una política reparatoria por parte de un gobierno que ha sido responsable político
de graves y masivas violaciones a los Antes de ir a derechos Ignacio, quiero humanos hacer una constatadas pregunta, diputada. en informes internacionales y nacionales. Diputada, Entonces, yo quiero hacerle una pregunta sobre ese punto. Antes de háganse ir a cargo Ignacio y no Augusto. culpen al resto. ¿Por qué el hecho de que se hayan violado los derechos humanos de algunas personas, como usted dice, fue acreditado, ¿cierto?, por organismos internacionales, va a justificar que los que cometieron delitos como saqueos, como lanzamiento de bombas molotov, como incendio, sean indultados? ¿Por qué una cosa lleva a la otra? Porque, a ver, yo quiero volver a plantear el contexto que llevó a la situación de las manifestaciones en nuestro país. Un presidente que declaró abiertamente la guerra a los chilenos. Y hubo reacción ante eso. Hubo manifestación, lamentablemente. Por lo tanto, incluso, se justifican esos actos, el lanzamiento de bombas molotov. Aquí tenemos jóvenes que han pasado más de 1 año, 2 años en prisión preventiva, unos sin iniciar juicio, sin pruebas en su contra. Algunos han tenido que absolverse porque se demostró que no había ninguna prueba, que habían sido montaje. Entonces, hay una utilización temeraria que hay una muy responsable, especialmente cuando viene una diputada de la República. Hay una decir que las personas política que han sido liberadas, Camila, una medida cautelar, tipo de montajes, Camila, creo que es un error. Una cosa es que la Fiscalía no haya encontrado pruebas, pero hasta el momento, de todos los delitos que tú mencionas, el caso yo no he visto de ninguna Mauricio Cheuque. Ignacio Augusto, por favor, queremos saber su opinión. Un ejemplo de eso. Mira, yo creo que en primer lugar es importante y resulta crucial para esta discusión entender que hay manifestaciones, hay un derecho básico en las sociedades que es justamente el derecho a manifestarse. Y por otra parte, estamos en presencia de hechos, algunos, que justamente constituyen delitos con los que creo ninguno de las personas que estamos acá estamos de acuerdo. Y que claramente la discusión respecto a quién condena o no la violencia hoy día resulta casi una discusión bizantina. ¿Por qué? Porque condenar la violencia no nos ha llevado básicamente a ningún lugar. Lo que debemos hacer y lo que tenemos que acordar, ojo, porque acá no se trata de una discusión. ¿No le parece importante que se polarizando. discuta? ¿No le parece importante que se discuta sobre la violencia en general en una sociedad? Pero, Matías, mira, para continuar, lo importante es que nosotros seamos capaces de construir la paz, que es distinto a exigir o a condenar la violencia. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Todos condenamos y todas condenamos la violencia. El problema es que no hemos sido capaces de construir la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno, tenemos un presidente que es totalmente incapaz de construir la paz en Chile. Hace 2 años, Matías, fue el estallido social, que podríamos decir se elaboró, se fraguó luego de varios años de injusticias, de segregación y de marginaciones, donde tanto los gobiernos de la concertación como los gobiernos de la derecha han sido culpables. ¿Y eso justificaría el proyecto del indulto a los que cometieron los delitos? Ha sido incapaz de asegurar la paz social en nuestro país. Ahí está la responsabilidad. Que la legitimidad del presidente Sebastián Piñera está en tela de juicio y hoy día, si estamos preocupándonos por la violencia que ocurrió el día lunes, porque eso es efectivo, hubo hechos violentos, pero también hubo manifestaciones pacíficas. Si nos preocupamos de la violencia que hubo el día lunes, preocupémonos también de la violencia que puede seguir ocurriendo mientras Sebastián Piñera siga siendo el presidente de Chile. Cristian. No, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Ignacio, pero creo que esa generalización de que todos estamos en contra de la violencia, yo no estoy de acuerdo. Porque yo creo que hay gente en este país, hay dirigentes políticos, hay candidatos presidenciales que no están de acuerdo en eso, porque promueven indultos e impunidad para personas que cometen violencia. Cristian, aquí se nos trata de separar, entre a favor de la violencia, los que están en contra de los saqueos, ¿no? Y los que están a favor de las violaciones de derechos humanos. No, yo no tengo problema en decir y condenar cualquier tipo de violación de derechos humanos. No tengo ningún problema. No te hemos visto defender Matías me ha visto varias veces acá decir aquí lo ha dicho, repetirla varias veces. O pregúntele usted mismo sobre el gobierno de Pinochet, pero antes de eso se refiere a la dictadura, ¿no? Hubieron violaciones de los derechos humanos y hay que condenarlas siempre y en todo lugar. Y no separarlas. No, Cristian, el sector que usted representa muchas veces buscó muchas explicaciones, justificaciones históricas incluso para explicar y contexto para explicar las violaciones de derechos humanos en dictadura. Y esas personas tienen que hacerse cargo de eso, pero usted y su candidatura, a mí, y mi candidato en particular también ha condenado las violaciones de derechos humanos. Yo les quiero mostrar, no sé si se ve acá, la verdad, a tu candidato defendiendo los horrores cometidos por Miguel Krasnov, una persona que fue condenada a más de 800 años de cárcel por las violaciones de los derechos humanos. Y tu candidato, precisamente, no defendió los derechos humanos. Para que te vean ahí en la cámara. Ahí. No defendió los derechos humanos, precisamente tu candidato, porque acá dice
Conozco a Miguel Krasnov y viéndolo no creo todas las Ignacio, cosas que está hecho dicen. el punto para que conteste. Y tú puedes leer en profundidad ese artículo cuando no solo saques la favor, foto inicial Cristian. y vas a ver que hay una José Antonio condena. Kast Pero igual visitaba en la explique, cárcel a Miguel Ignacio, Krasnov. yo creo que está hecha la pregunta, que es interesante que Cristian la responda. Y él lo ha aclarado y ha explicado muchas Aproveche veces. de beneficiarnos con el resumen. A los derechos humanos que se cometieron durante el régimen militar. Y así. En campaña, por ejemplo, el candidato Kast podría ir a visitar a presos en Punta Peuco, como Miguel Krasnov u otros. ¿Por qué no podría ir a...? No se lo pregunto a usted. Porque hay quejas de que no ha ido. No ha ido últimamente, pero cuando ha ido a ver y ha hecho un punto que quizás no todos están de acuerdo, que tiene que ver con que enfermos terminales, por ejemplo, que tienen Alzheimer, que están totalmente sin ningún tipo de capacidad. Usted sabe que ese es otro tema. ¿Ah? Ese es otro tema. Eso es humanitario que una persona mayor. Sí, pero es que hay gente... Pero lo que significa y simboliza... María, hay gente que considera que eso no es así. Y eso ha ido a explicar él cada vez que va a Punta Peuco y hace ese punto. Él cree en el indulto a las personas para que puedan seguir cometiendo, cumpliendo su condena de arresto domiciliario. ¿Pero no los a exculpa? personas que no tienen... No, para nada. Yo quiero preguntarles sobre esta semana, por ejemplo, apareció la sentencia por la quema del metro La Granja. Ya finalmente ahí se presenta testimonio carabinero, la mayor prueba son las cámaras de seguridad del metro. A los dos acusados por el quemar la estación del metro La Granja, finalmente se eliminó el delito de incendio y quedaron condenados por daños. Por daños como, por ejemplo, romper el lugar donde se hace la recarga de la tarjeta VIP, donde significa que la gente que va a recargar su tarjeta no pueden hacerlo. Ese delito, por ejemplo, ¿se indulta, diputada Vallejo? O sea, no fueron los que quemaron, sino que rompieron una... No dijeron que quemaron también, se indultan todos, en el proyecto como está hoy día. Pero ¿esa persona debiera de indultarse para ir a los casos concretos? En la ley general sí, ahora los tribunales orales o penal resuelven caso a caso. No, pero en el proyecto, el proyecto no hay caso dentro de a los caso. delitos menores, hurto o daño, están contemplados en el indulto general. Y los mayores también. Es que están en el contexto de las movilizaciones y una fecha. Ya. Entonces, luego el tribunal es el que resuelve. Ya, pero ¿a usted le parece como diputada, por ejemplo, que los que hayan quemado el metro, que tenemos solamente un responsable, ¿debe ser indultado? No. ¿Y por qué no lo retiran el proyecto entonces o lo hablan con la...? No, perdón. A ver, nosotros presentamos un proyecto y que tiene que ser discutido en el Senado. Y que tiene que haber apertura ¿No tiene indicaciones todavía? Tramitarlo. Sigue siendo lo mismo. No tiene indicaciones ni propuestas. Hoy día... Entonces yo creo que es importante resolver esto para indulta, que en realidad es una amnistía. Que la construcción de la paz social, porque la situación, la sensación de impunidad también se vive en la población respecto a un gobierno que no resuelve la reparación por las graves violaciones de los derechos humanos. Hubo abuso sexual por parte de agentes del Estado. Hay solamente 4 condenados de más de 3.000 querellas que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Diputada, yo no hay reparación a las víctimas. Que hablemos de hay los jóvenes derechos humanos, que están presos sin pruebas. Entonces, del indulto, es que démosle viabilidad a esto y ábranse a discutirlo. Muchas gracias. Lo que pasa es que creo que aquí hay dos cosas y que las tenemos que tratar de manera correcta. Una cosa son las violaciones a los derechos humanos, que han sido, por lo menos de mi parte, condenadas absolutamente, de parte del candidato Sebastián Sichel también. Pero otra cosa muy distinta es pretender a través del indulto a las personas que, insisto, son delitos graves, como homicidio frustrado, incendio, tomar una locomoción pública y chocarla, saqueo, a esas personas indultarlas. Y quiero hacer además una precisión del tiempo, porque usted decía, aquí hay, o la diputada también, cuando el presidente declara la guerra, que eso es una caricaturización, pero está bien. El proyecto de ley habla desde el 6 de octubre. Perdón, pero déjeme terminar. Habla desde delitos cometidos el 6 de octubre, no el 18 de octubre. Desde el 6 de octubre hasta el 20 de diciembre, si es que no me equivoco, y usted me corrige, que conoce a la autora mejor que yo del proyecto. Lo de los saltos al torniquete. En el fondo, ¿qué tiene que ver o por qué vamos a dejar sin derechos humanos entonces a quienes fueron víctimas de todos esos delitos? ¿O acaso aquel que sufrió un homicidio frustrado tiene que ver cómo queda impune aquel que cometió ese delito? ¿Acaso aquel que se le saqueó su pyme, su empresa familiar, el esfuerzo de su vida y lo perdió todo
no tiene derechos humanos, no puede sentir el dolor de la impunidad por un indulto general que además no solamente a los condenados, sino que a los que se encuentran imputados. Esa es mi pregunta. Marcelo. O sea, estamos hablando de que la finalidad tiene que ver con la masividad de 18.000 imputados, de los cuales muchos de ellos no se levantó. Claro, y se está discutiendo. Cambiemos se está el discutiendo sistema, porque no ha habido indicaciones. No, pero si no se le levantó cargo, no están... O sea, todavía están en prisión preventiva un montón de personas. ¿Cuántos son esos? 1.000 creo que el año 2019 y 80 ahora. Pero no diga creo. Hay un informe que mandó el Ministerio Público de cuántos son. Secretario del delito, pero usted conoce al autor del proyecto. Eso se mandó a la comisión del Senado. Se tiene que discutir y se discute y se legisla en esto. Hoy día ni siquiera se ha visto Entonces estamos discutiendo lo que no sabemos qué es. No, lo que estamos discutiendo, tú estás dando por hecho de que se va a aprobar una ley tal cual está y no es la finalidad. La finalidad es que hay 18.000 personas que fueron imputadas, gran parte, solamente un tercio de ellas tuvieron algún tipo de pena efectiva y por tanto se ve, y por eso el Defensor Nacional dijo, acá hay un abuso de prevenciones. Marcelo, no arreglaría. Y ese es el tema de fondo. Y no se va a legislar. Ya, pero entonces, como está el proyecto, a ustedes y a la candidata que firmó el proyecto, digamos, ¿no les gusta? El objetivo es que se discuta y se va a discutir. Abrir la conversación con un proyecto que no están de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con el último lunes, en el cual hubo actos de violencia al cual el gobierno miró y permitió y ocurrieron, y eso fue en contra de la gente que no fue protegida por lo que pasó. Entonces, en vez de estar hablando de un proyecto de ley que fue presentado el año pasado con respecto a otro contexto, y se le imputa a 2 candidatos presidenciales, no a todos, a solamente algunos los que les conviene, por estar a favor de la violencia cuando tanto Gabriel como Yasna siempre se han pronunciado en contra de la violencia. Tenemos el tema de las encuestas, si les parece, o la carrera presidencial, cómo va, porque algunos dicen que esta fue una semana que benefició a Kast porque había hablado más de los temas de violencia y ocurrieron algunos temas. Y a su vez que fue una mala semana para el candidato Boric por eso. Las encuestas de hoy no hablan en particular, el resultado de la encuesta no hablan particularmente de ese fenómeno. ¿Ustedes sienten que el tema de la violencia, como discusión política, favorece la candidatura de acá? No, yo creo que el tema de la violencia perjudica a todos los chilenos. No, desde el punto de vista electoral dije, obviamente que la violencia perjudica a todos los chilenos. No, yo creo que el tema de la encuesta, para nosotros, y lo hemos dicho todas las semanas en este panel, que son un dato de la causa, no, son importantes, marcan tendencias, pero no creo que sean conclusiones definitivas. Quedan 4 semanas, 4 domingos para la elección. Hay muchos temas que inciden, el tema de la violencia, sin duda, el tema de la inmigración, el tema de la economía, lo fuerte que le está pegando a la gente más pobre, la inflación producto de ciertas pero en el tema de Entonces, seguridad y la violencia, ¿no ha sido utilizado por el candidato José Antonio Kast? Nosotros esperamos todo el día para tirar agua a su molino, digamos. Una declaración final sobre el tema condenando la violencia, haciendo un llamado a que no ocurrieran esos hechos. No tiene nada que ver con aprovecharse de eso, ni mucho menos, porque nosotros no somos los instigadores de la violencia y la condenamos de manera permanente. Diputada Vallejos, Gabriel Boric ha tenido una semana donde ha tenido, y quiero preguntarle a usted qué importancia le da a estos lapsus en tema de cifras, cuando le han preguntado acerca de cuánto gana o cuántos ingresos tendría una empresa para ser considerado estar como entre los súper ricos, también el tema de la UEF, en fin. ¿Qué tan importantes son esos lapsus y qué tanto lo puede afectar? Bueno, le han hecho hartos memes en redes sociales. Sí, está. Pero nada, o sea, yo entiendo que en una campaña presidencial donde está recorriendo Chile, está yendo a debates, que entrevistas, pueden suceder esos lapsus. Y el tema al final, más que las cifras, porque las cifras tú te las puedes aprender de memoria si vas y te las puedes memorizar ya, pero al final el tema central es la propuesta de cambios de fondo que estamos empujando y la voluntad de eso. Pero no demuestra, porque le voy a preguntar. Yo creo que le pasó hasta Biden en la candidatura presidencial, entonces creo que tratar de condenar... ¿La no suficiente preparación por parte del candidato? No, yo creo que Gabriel es un candidato muy preparado y con mucho entusiasmo y con mucha disposición a aprender mucho más. Y eso es lo que a mí me llama también a apoyarlo, no solamente por el proyecto Aprodignidad, porque veo en él un joven que luchó conmigo en las calles, que lo he visto pelear en el Congreso, que está disponible a asumir la tarea de liderar un proceso de cambio inédito para nuestro país. Porque en nuestro país hablamos mucho que los jóvenes son el presente y el futuro, pero no nos dan la oportunidad. Y yo creo que cada vez que aparece un joven, dicen, no, es que no tiene experiencia, no está preparado.
Bueno, yo creo que sí llegó el momento de los cambios de verdad y creo que la juventud tiene que ser capaz de liderar esos procesos y no estamos haciendo cargo de eso porque además no estamos solos. Hay equipos también de expertos, no es solamente Gabriel, que si memoriza una cifra o no. Hay equipos de una generación que además estuvo perdida en los distintos gobiernos de las últimas décadas y que miró críticamente a aquellos mayores que se dedicaron simplemente a administrar y en muchos casos a beneficiarse del poder y no a cambiar el modelo. Entonces, no es solo Gabriel y no pensemos que esto va a depender solo de si memoriza una cifra o no. Hay un proyecto colectivo con expertos y expertas también detrás. Muy brevemente, yo creo que la juventud no es un problema, al contrario es una virtud utilizada correctamente. El tema de las cifras, tiendo a estar de acuerdo, no creo que es algo tan relevante, es importante saber ciertas cosas. Pero la juventud no basta. Cuando los jóvenes vienen con ideas de viejo, y hoy día veíamos que el partido, el principal asesor económico dice que va a gobernar con la idea, tiene plena coincidencia con la idea del Partido Comunista. Yo considero que las ideas del Partido Comunista son muy atrasadas, promueven estatización, promueven la destrucción de las pymes. Vimos toda la discusión que llevó adelante Daniel Jadwe durante su campaña y creo que eso es lo central. No hay que atacar a la persona por su edad o por sus experiencias vitales, sino que por los proyectos, las ideas que tiene y que lleva adelante. Pero yo pido que no caricaturicemos, porque la idea es dar un debate de altura mira, si no volvemos a las viejas fórmulas de hacer política. Camila, yo lo escuché a él decir en un programa que iba a cerrar las pymes si no cumplían con cierta cuota, y me parece que eso es una idea media atrasada, porque hay que apoyar el emprendimiento, tenemos a las pymes, una propuesta el desarrollo. muy buena para la reactivación económica y el cambio de la matriz productiva que va de la mano de las pymes y el apoyo a las pymes con la Banca Nacional del Desarrollo. Porque necesitamos una economía más colaborativa, más cooperativa, donde las micro y pequeñas empresas juegan un rol fundamental de la base económica. Ya vamos a hablar de este tema, capacitación, pero creo que apoyo, tecnología. Que todos hablemos sobre esa es la propuesta programática, digo, para también hablar sobre ayudar el tema programático y las coincidencias o no entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero quiero preguntarle a Ignacio Bustos que Marco Enrique Ominami ha dicho varias veces que como esta es su cuarta, y de hecho en la franja electoral lo vimos como subrayando, como que él tiene toda la experiencia, estas canas no son en vano, dice algo así, en el fondo dando a entender que él, porque él en su inicio era el outsider y era el joven, ¿cierto? Que vino, pero ya claro, ya no es outsider, ya no es joven y probablemente ese rol lo cumple ahora más Gabriel Boric. Sí. ¿Qué le pasa al candidato Marco Enrique Ominami con el tema de la experiencia? ¿Le parece importante que Gabriel Boric se equivoque en las cifras como lo ha hecho? No, mira, en primer lugar, hacer un breve comentario respecto al punto inicial que habría esta discusión, respecto a las encuestas. Ojo con darle una importancia. Yo creo que ahí coincidimos mayoritariamente nuevamente. ¿Perdón? ¿No le dan ustedes importancia al hecho que Marco Enrique Ominami esté en el de hecho, penúltimo lugar? Si le diéramos importancia, decimos que vamos subiendo. Ese es un hecho. Ahora, hay un tema importante respecto a las encuestadoras y yo creo que la discusión se divide en dos visiones respecto al rol que están jugando dentro de la opinión pública. En primer lugar, puede ser la metodología, puede ser el foco en el que se ponen estas encuestas, pero lo cierto es que en la última campaña presidencial las encuestadoras cometieron grandes desaciertos y grandes errores, lo que es una complicación desde el punto de vista de la discusión democrática, porque se instalan todos los días lunes una encuesta que maneja la agenda política de la semana y al final del día nos damos cuenta que están tremendamente equivocadas, permea la discusión democrática y eso es un grave error. En segundo lugar... ¿Sienten que genera climas políticos y se refieren, parece que estuviéramos hablando de algo que todos conocen? Sí. La encuesta Cadem Plaza Pública, que es la semanal, la de esta noche particularmente indica que el candidato Kast tiene en esa encuesta tiene el 23%, el candidato Boric tiene el 20%, la candidata Proboste el 12%, el candidato Sichel el 7%, el candidato Parisi 6%, el candidato Marco Enrique Ominami 5% y el candidato Ortiz 1%. Así es. Para constatar de lo que estamos hablando. Un clima, Matías, pero un clima bastante elitizado. Yo creo que al final del día las agendas que construyen la encuesta es una discusión que muchas veces queda acá en estos paneles, sin desmerecerlo, ojo que son importantes también, pero es una discusión que está a varios kilómetros de distancia de la discusión que realmente nosotros podemos apreciar en la calle. Yo he estado en varias campañas, he estado con Marco, y la verdad que la sensación que nosotros tenemos en esta oportunidad es que el clima, el afecto, es totalmente distinto. Llama mucho la atención, Matías, por ejemplo. La semana pasada estuvimos en pleno centro de San Bernardo. Hoy día, cualquier político tradicional, cualquier político tal vez que no sea un rebelde, porque, ojo, Marco tiene experiencia, pero sigue siendo un rebelde. Cualquier político que no se plante con esa rebeldía frente al modelo, frente al sistema de la injusticia, ¿ustedes creen que podría caminar
por el pleno centro de San Bernardo? Eso ¿Todos sus candidatos pueden ir a San Bernardo, por poner una comuna que usted menciona? No todos. Electoral. No todos. ¿Diana Proboste puede ir a la Plaza San Bernardo? Sí, de todas maneras. De hecho, hoy día Gabriel estuvimos Boric. en la granja lanzando el programa de gobierno y estuvo bastante concurrido, se sentía mucho afecto de la gente que está ahí también. Yo estaba con ella en las calles y efectivamente tiene los bajos niveles de rechazo que se ven en la encuesta son reales. Ella no es una persona que le anden gritando, a menos que haya alguna trampita que le hicieron la otra vez en Puente Alto, y efectivamente es una persona que tiene mucho respeto, y creemos que hoy día, recién iniciándose la franja, que se están demostrando nuestra idea, y todos los prejuicios, todas las mentiras que se decían con respecto a la nacionalización de fondos que tenían que ver con un proyecto que había firmado antes, que no tiene que ver con su programa de gobierno, están hoy día sobre la mesa y se están escuchando. Yo creo que y Marcelo, vamos sobre el tema de la experiencia que se ha instalado, ¿a ustedes les parece importante, les parece un problema para Gabriel Boric el tema de sus lapsus de esta semana? Los lapsus yo creo que no tienen mucha importancia. Ya. Lo que sí importa son los programas de gobierno, las ideas, los elencos y la capacidad de poder ejecutar. Eso yo creo que es importante. Mi preocupación fundamental, se lo he dicho con transparencia, tiene que ver con que, bueno, si las reglas son, yo voy a hacer un programa de gobierno, lo voy a pagar los próximos gobiernos adelante, entonces pongámonos todo en esa, pero yo creo que lo responsable es prometer lo que puedes cumplir en tus 4 años y hacer la recaudación y que se financie eso y que se respete la regla fiscal. Catherine Martorell, sobre la pregunta que hacía la Connie, estos lapsus del candidato, que ha sido uno de los temas de la semana, en portadas, de diarios, en fin, ¿le parece relevante o solamente lapsus? O sea, la verdad, yo creo que no me parece relevante. Creo que efectivamente un candidato tiene todo un equipo detrás. Sí me preocupa más esto de la juventud, la experiencia y las ganas de aprender, digamos. Porque uno no quiere un presidente para que tenga ganas de aprender, quiere un presidente para que dirija el país, digamos. Pero más allá de eso... Sebastián Sichel tampoco es un adulto mayor, digamos. No es un adulto mayor, pero sí es una persona que tiene una importante experiencia, digamos. Tiene harto de millennial porque cambia de pega cada rato, ¿no? Y en varios gobiernos, lleva mucho tiempo en las pegas. Semana clave para el... No ha vivido del Estado tanto... Semana clave para el cuarto retiro. Lo hablamos a la vuelta. Hacemos una pausa aquí en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional, y esta es la semana del cuarto retiro, o entra en una fase muy importante. Semana clave. Se le ha criticado mucho al gobierno, le preguntábamos al ministro Ossa por qué no es capaz de ordenar a su gente y a sus senadores. La senadora Proboste, hoy día vemos que al menos una senadora, una compañera de partido, la senadora Goich, ha dicho ya que vota en contra del cuarto retiro. ¿Pone esto en duda el liderazgo de Diana Proboste en cuanto a que la democracia cristiana apoye el cuarto retiro? Yo creo que no, porque está buscando los acuerdos que ha buscado y que ha logrado históricamente, como cuando fue capaz de poder lograr este unánime apoyo a el IFE universal. En este contexto, está buscando las condiciones que sean necesarias para poder lograr ese apoyo, que tiene que ver ellos están negociándolo en forma directa, no hay ningún asesor parlamentario que esté discutiendo en este contexto, pero uno entiende lo que ella dijo varias veces, que el retiro no era el fin de la AFP. Para eso hay un proyecto de ley para eso hay una propuesta programática en su programa de gobierno que va con el fin de la AFP, y sería más bien el fin de los ahorros, y es fundamental que se ponga un candado. Y esas son las condiciones que ella está trabajando, y en detalle se sabrá lo que pasa, más allá de lo intermedio. Lo que importa es el desenlace en la votación cuando ocurre. Pero la senadora Goich dijo hoy día y hizo un llamado a ponerse serios, o sea, apuntando claramente que la postura de la candidata no le parece seria. Está en su derecho y van a poder seguir conversando hasta que se verá la votación cuando se dé. ¿Pero a usted le parece serio? Usted mismo fue el que anunció en su momento que la senadora Diana Proboste estaba en contra del cuarto retiro. No cambió nunca su opinión. Ella siempre estaba pensando. Usted tuvo un lapso, entonces. La diferencia es que, a diferencia de las personas que pueden pensar estos efectos que se pueden dar, estoy de acuerdo, pueden haber efectos negativos, pero por otro lado hay carencias reales de la gente. Y ella ve eso en la calle cuando conversa con la gente y le conversa y le pide ese cuarto retiro porque entiende que tiene deuda. Hay gente que pagó sus pymes porque no llegó la ayuda a tiempo
con su retiro. Entonces hay una condición que ella ve, tiene un olfato de conocer la necesidad de la gente y se puede mitigar los impactos y se puede reducir a aquellas personas que sean las que realmente necesiten y no son los que pasen a la APB y descontar impuestos como da la impresión de que candidato. Su candidato en esta, bueno, no es parlamentario como la senadora Proboste, es evidente, pero que salió un poco de esa discusión. Entre que planteó el 100%, entre que tuvo el propio el tema del 10% que él había retirado y que lo recordamos. ¿Él en qué posición está respecto del 10%? ¿Era uno de los temas caballito de batalla de él la primera parte de la campaña? Era así. Y hoy día estamos planteando el 100% si se aprueba el cuarto retiro, precisamente porque tenemos miedo a una futura nacionalización. Nacionalización que está establecida en un proyecto de ley, más allá de que el programa de Yasna Proboste diga otra cosa, ella presentó un proyecto de ley. ¿Verdad cuando se dice que es la propuesta programática porque no lo es? No, pero espérame un segundo. Es que ustedes presentaron un proyecto de ley que dice expresamente nacionalización de los fondos. Y yo quería preguntarle, a propósito de lo mismo, ya que usted es su vocero, si a usted le parece poco serio o no, porque usted dijo que la senadora no estaba de acuerdo en su minuto, sabe que existe proyecto de ley de nacionalización, hoy día está de acuerdo, ¿usted cambió de opinión o ella cambió de opinión? Eso fue un o contexto, cuando usted lo dijo ya está opinando otra cosa y ahora cambió. No, hoy día está clara la propuesta programática, hoy día la entregamos, no estamos dándonos vueltas, siempre estuvo sobre la mesa que eran 3 pilares, un ahorro colectivo, otro individual. No, ese y es el un programa. pie. Sí, ese es el programa. Pero me refiero a su opinión respecto al cuarto retiro. Usted dijo delante de todo, yo lo escuché, lo dijo también Gabriel Boric en su minuto. Ella no ha retirado. Y está pensando ella metió la gente en APB 94 millones de pesos, pero la aparte gente tiene derecho a ahorrar, pero más allá del poner la plata en APB. De discusión. Yo también tengo ahorro porque en una carrera si usted que uno lo ahorra. Serio, no, esa era mi única Ahora, pregunta. el ahorro de la APB tiene una particularidad. Que pospone el pago de impuestos. Sí, efectivamente, sí. Y se puede Catherine, hacer. yo creo que es un instrumento legal para hoy más el retiro también es legal. Sí. Yo creo que es importante, perdón que interrumpa, pero Camila. es que, Catherine, yo entiendo que das una pregunta y te respondes con preguntas a otro panelista, pero yo creo que es importante hacerse cargo de la situación en la que está Sichel respecto a esto también. Porque no es muy sostenible, porque más allá de las encuestas, era muy predecible que hubiese un trasvasije de posible votación o apoyo de Sichel después de negarse a los retiros para los chilenos, pero el retirar, ¿cierto? El tema de negar que era lobista y aparecía que efectivamente había no fue lobista. Y luego... Eso es crear una realidad. Lo que, bueno, podemos discutir eso, pero digo, era predecible, más allá de la encuesta, que... ¿Que cayeran las encuestas? Que cayera, es que uno lo escucha y lo ve, que hubiese como un trasvasije de apoyo y votación, posible votación, porque no se ha votado, de Sichel a la candidatura de José Antonio Cast. Entonces yo creo que es un problema político lo que le pasó a Sichel. Y sostener hoy día, porque no es muy creíble a mi modo de ver, de que quieran presentar el retiro del 100% por una supuesta posible nacionalización de los fondos de pensiones relacionados con el cuarto retiro, porque quienes estamos a favor del cuarto retiro, evidentemente, si quisiéramos nacionalizar los fondos, no estaríamos apoyando el cuarto retiro, porque es contradictorio. Entonces, creo que es importante porque es muy poco sostenible relacionar una cosa con la otra. A propósito de poco sostenible, a mí me parece poco sostenible que alguien que pretende ser presidente de Chile diga que encuentra que esto es una pésima política pública, como lo hizo Gabriel Boric, que luego quiera cuadrar a todos sus parlamentarios estableciendo indicaciones para hacer menos daño a la economía, lo que es muy valorable. Pero, sin embargo, cuando lo hace, no logra tampoco el acuerdo. Y finalmente son ustedes mismos los que terminan aprobando sin la famosa letra chica. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho Sebastián Sichel es decir, yo tengo un miedo razonable de que venga el cuarto, el quinto, el sexto, porque cuando se hizo el primer retiro dijimos esto es una vez. Hay un proyecto de ley de nacionalizar y por otro lado tenemos un candidato a presidente que cambia de opinión. Ignacio, su candidato disculpe Camila. Como Prodignidad nos cuadramos y cumplimos con nuestro acuerdo interno. El candidato presidencial fue el que cambió de opinión. Pero cuando dijo que esto era una pésima política pública en un debate televisado. Los requisitos número 1 de alguien que aspira a ser gobernante del país, saber escuchar también. Por lo que, sobre todo mujeres, están
en una situación económica insostenible con 85.000 pesos de ingreso al mes, Ignacio, y necesitan urgente una ayuda. Entonces, y por eso sé que una propuesta programática que permita tener pensiones dignas a partir de marzo. Eso es lo que importa hoy día, porque la gente se está... Ninguna propuesta programática probablemente va a lograr que a partir de marzo automáticamente cambie el sistema. Pero ya. Ignacio Bustos, su candidato ha defendido y ha sido uno de los hinchas del Cuarto Retiro. No, hincha de hacer una caricatura, ha sido un ferviente partidario. No, pero lo más admirable es que minimiza el riesgo o el efecto de la inflación. Yo quiero preguntarle, pero Ignacio, porque hoy día en la mañana él en otro programa de televisión dijo que el Cuarto Retiro, básicamente la inflación que había y que se estaba produciendo, primero no era tan grave, pero además no era causa de los retiros, sino que, y puso un papel, dijo, era por la repartición de dividendos de las empresas. ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Nos puede explicar cuál es la postura? Mira, porque ¿qué tiene que ver una cosa en primer lugar, respecto al retiro del cuarto 10%. Marco no es fan, Marco no es hincha, Marco ha sido promotor, al igual que otros liderazgos políticos, de los retiros del 10%, porque Chile está en una situación de precariedad económica terrible y yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Y el gobierno ha sido incapaz, el gobierno de Sebastián Piñera, de solventar la crisis económica en la que nos ha metido la pandemia. Ahora, respecto al cuarto retiro. En primer lugar, a la inflación y la precariedad que la gente más pobre genera. Vamos a llegar ahí. Que él aparentemente no le da a... Intentar un impuesto al cuarto retiro es no conocer Chile. Nosotros hoy día hay personas, conocimos a Paola en San Miguel, por ejemplo, que tiene 4 millones de pesos en sus fondos previsionales. ¿Le vamos a cobrar un impuesto a Paola que tiene 4 millones en sus fondos previsionales? Eso depende de la indicación y los límites. Cuéntemelo de la inflación, que me parece más novedoso. Pesos. Ahora, respecto a la pregunta en concreto, efectivamente, los retiros previsionales tienen un efecto en la inflación, pero no es el único motivo. En primer lugar, hay un contexto mundial de inflación. Eso es evidente. Y en segundo lugar, es evidente... ¿Es grave tener el 5 o 6%? ¿Es preocupante que tengamos una inflación que vaya al alza? En segundo lugar, obviamente, las liquidaciones, los retiros de activos de las empresas, que no es menor, no está siendo parte de esta discusión. Eso también es grave. ¿Qué tiene que ver con la inflación? Explíquenos para entender de economía. Al retirar dólares de una empresa, que se hacen los retiros, esos dineros también pueden ingresar al mercado. Pero eso tendría, a no ser, o sea, siempre que los salieran a gastar. Pero el retiro, digamos, la entrega de dividendos no necesariamente... ¿Y tenemos certeza de que esos dineros no se están gastando? Pero no sé, pues, pero para eso... Que ustedes tienen el dato, entonces... Sí, pues el dato lo entregan ustedes. Por eso que no entendemos... El dato concreto es que las grandes familias de este país están haciendo retiro de sus utilidades. No sé, eso es un dato, eso está en el diario. En un momento en que la economía, evidentemente, está resentida, en un momento en que efectivamente... ¿Pero qué tiene que ver con la inflación? Eso es lo que no llego a entender. Esos dineros que se retiran de las empresas pueden estar efectivamente en el mercado. Si ustedes no podemos afirmar lo contrario... Entonces lo damos por hecho. Ya. Sí, yo una opinión general me parece una teoría interesante, pero en lo concreto, para desmitificar ciertas cosas, las ayudas que ha entregado este gobierno, comparativamente en Latinoamérica, incluso con varios países con mejor nivel de desarrollo, han sido enormes. Y insuficientes. Ha sido un buen avance. El IFE universal logró la rebaja histórica de la pobreza en Chile y por tanto los efectos fueron positivos. Déjeme fue un acuerdo que costó porque llegó tarde y después de varios retiros. A nivel mundial, con otros países incluso más desarrollados, ayudas enormes y siguen hasta fines de este año. Eso es lo primero. Lo segundo, más allá de los dotes de economista Ignacio o de Marco, que con 4 candidaturas debe saber mucha economía, yo confío en el presidente del Banco Central, al igual que Gabriel, que es el representante de Camila, y creo que él nos ha dicho en un tono, en 2 tonos, en 3 tonos, en todos los tonos posibles, lo grave que son los retiros y cómo afectan la inflación. Y este es el ente emisor que se especializa en esto. Hay gente que se dedica a la política, hay gente que se dedica al medio ambiente, que le va muy bien, pero él sabe de economía y ese es el dato real, no una teoría conspirativa. No. Entonces, cuando ellos plantean el daño que le hacen los retiros a la economía y que afecta especialmente a los más pobres, dice que el trato inhumano a los más pobres tiene que ver con eso.
yo creo que los actores políticos tienen que escuchar. Y lamentablemente no han escuchado. Yo la única diferencia que tengo con Katy, con mucho respeto, creo que el 100% tampoco es la opción. La forma de combatir que no se expropien ni nacionalicen los fondos, yo también estoy de acuerdo con ella, se plantean muchos proyectos, es derrotando a la izquierda y no dándole en bandeja al gobierno. Yo quiero preguntarle, bueno, queda poco tiempo, pero quiero meter un tema más, diputada, y es, quiero preguntarle su opinión. Sí, pero quiero preguntarle su opinión acerca de la visita del candidato José Antonio Kast al Colegio Médico. Y se lo pregunto porque fue recibido por Isquia Siche. Sí, van a ir todos los candidatos, eso es lo que dijo, o por lo menos están invitados. Ya, pero quiero preguntarle por el tuit de las Juventudes Comunistas, que pusieron lo siguiente: si en una mesa hay un nazi y 10 personas que lo respetan, en esa mesa hay 11 nazis. Saludos, Isquia, qué decepción. Firma Juventudes Comunistas. ¿Ya puedo contestar lo otro primero, después lo último que me preguntaste? Sí, por supuesto, pero más que contestar, quería involucrarme en la discusión, porque creo que hay temas de fondo y voy a hacerme cargo de eso, porque además yo tampoco comparto el cómo se dio esa... ¿La reunión? La reunión, más que la reunión en sí misma, pero bueno. Sí, pero quiero preguntarle por la declaración. ¿Usted comparte la declaración? No, creo que se excedieron en la caricatura. Creo que se excedieron en la caricatura. ¿Es un nazi? Yo creo que es un neofascista. ¿Pero es un nazi? Neofascista. Me acomoda más ese concepto. Ya, pero no es nazi. No, porque lo están acusando de eso básicamente en el tuit de las Juventudes del partido. Ya, pero... Mira, yo creo que respecto al tema anterior del cuarto retiro, recordemos que la revuelta social se detonó por un alza en el pasaje. Las alzas vienen hace bastante tiempo en nuestro país. Y cuando un gobierno enfrenta con las ayudas que efectivamente se han desembolsado, porque igual hemos presionado para que exista un IFE universal, lo hace sobre una estructura de Estado que no garantiza seguridad social. Entonces, ¿por qué quiero decir con esto? Porque yo me he encontrado, en La Pintana sobre todo, pero también en Puente Alto, con gente que usa el retiro, que quiere usar el retiro para pagar operaciones porque está en lista de espera hace mucho tiempo. No hay seguridad en materia de salud. Porque tiene que pagar deudas, porque se tuvo que endeudar por el retraso de la ayuda. Cuando no llegaban ayudas, se endeudaron. Tercer lugar, pymes, que supuestamente tanto defendemos. No le llegó el FOGAPE, no le llegaron las ayudas. Entonces, los trabajadores de esas pymes o los dueños de esas pymes lo que necesitan es inversión productiva y necesitan esos retiros para reactivarse económicamente. Entonces, si nosotros hablamos que la mejor manera de combatir este tipo de crisis es la reactivación productiva, la generación de empleo, que los trabajadores puedan salir de las licencias médicas porque van a poder operarse, entonces el cuarto retiro es urgente. Dicho esto, se dice que no le interesaba el otro punto, no le interesa polemizar. No, para nada. No, pero es que me estaban mirando como que no fuera tan importante. Es que es importante porque la gente realmente no es que le guste esto de estar sacando plata, pero es que lo necesitan. Yo creo que es muy desafortunado, respecto a esa reunión, decir que el programa de salud es de sentido común cuando es un candidato que no aboga por nuestros derechos sexuales y reproductivos y la salud reproductiva de las mujeres. Se equivocó. Entonces, parejas casadas. Mira, podrá coincidir, pero si ella coincide con el programa CAS, entonces yo estoy diametralmente en desacuerdo con ella. Yo creo que va a haber un momento que ese programa, que tiene unas cosas bien psicodélicas, se van a empezar a conocer y uno va a saber de fondo, querer expulsar una institución que tiene todo el derecho a ser como Flaxo acá. ¿Qué les hizo Flaxo a Kast? O temas así como, por ejemplo, dar un bono a una familia bien constituida, porque su candidata no también de pareja de una persona que si no está la figura del hombre y la mujer, entonces les va peor en el colegio y un montón de... El gobierno anterior se llamaba bono bodas de oro, que varios lo votaron a favor y nunca se hizo esa crítica. Pero... No, demandan se nos acaba el tiempo, pero su candidata también hizo una acusación a la familia que dice que son todos nazis, exactamente, básicamente. Puso en Twitter: el nazismo es una de las ideologías más extremas de la historia. Cualquier apología o naturalización de sus líderes o símbolos es antidemocrática. Espero que José Antonio Kast condene la publicación del Mercurio, que salió hoy día, que ha sido muy controvertida, ¿cierto? Una especie como de homenaje. Condene la publicación del Mercurio, aunque eso implique desconocer su propia historia familiar. ¿Qué quiso decir ¿De qué está acusando también? Debe haber sido parte ¿Todos los alemanes son nazis, Marcelo? No, pero no. Todos los inmigrantes alemanes que viven en Chile son nazis. Y él ha dicho, y lo dijo, escúchame, y lo dijo, es que esto es muy serio, porque ese tuit es una ofensa gratuita, no solo a José Antonio Kast, a sus padres que están muertos y no pueden defenderse, y a las familias de los alemanes y los inmigrantes y descendientes alemanes en Chile.
que rechazan el nazismo como muchas personas en el mundo. Entonces, Y si tu candidato hubiera escuchado a José Antonio en el debate, cuando le preguntaron lo mismo en el debate, él lo rechazó tajantemente. Entonces, ese mensaje es un mensaje de odio, de división, inaceptable e intolerante. Pero ¿por qué sale ese programa con esas cosas que están escondidas, de la familia, de la madre patria, de los años 50, de los tiempos El problema no es que sea seguidor o no de Chile great again. Hitler. El problema es que en Chile, como ya lo mostré, Kast es seguidor, defensor y ha homenajeado a Miguel Krasnov, Nadie lo obligó a seguir uno de los mayores criminales de Eso no lo ha desmentido, pero es que esa es la discusión suficiente. Hazte cargo de la Si es acusación nazi o no, de que alguien es seguidor Pausa. de Krasnov. Yo no lo he visto, pero nadie lo obligó a ir para ver a Krasnov. Proponiendo una salsa. No hay espacio. No, pucha, nos Ahora sí queda que todavía no. tema, pero nos Tenemos tenemos que que ir porque son las 12 de la noche con 6 minutos. Ya estamos al lunes. Ignacio Busto, muchas gracias por estar aquí. No a la planta de tratamiento se envía las araucarias en Colina. Cristian Valenzuela, Saludos muchísimas a todos los gracias. colocolinos de Chile por el gran triunfo de hoy. Mira, viejo, buenas noches. Ay, un saludo a toda la gente de La Pintana, Puente Alto, San José Maipo, Piqué, La Florida. Que descansen, que tengan una bonita semana. Catherine. No, un gran abrazo a todos los que nos están viendo todavía hasta ahora. Así que gracias. Me despido yo un par de semanas porque voy a la COP, porque yo soy del cambio climático. A Glasgow. Así que ahí estaré, así que nos vemos un par de semanas más. Así que Ponen muy buenas noches. Más crisis climática. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Chau. Chao, gracias. Nos vemos el otro domingo.